Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Recordad que estamos en semana post Gran Premio de Hungría, pero en semana de Gran Premio, última semana de Gran Premio antes del parón veraniego, tenemos que hablar acerca de este Gran Premio de Bélgica y como siempre hacemos entrando en semana de Gran Premio tenemos que comentaros los horarios que tendremos para este fin de semana que se va a disputar en Spa-Francorchamps. Estamos viendo en pantalla los horarios que vamos a tener aquí en España, horarios peninsulares, y recordaros, este fin de semana es el último antes del parón veraniego, luego tendremos 3 semanas de descanso en las que la Fórmula 1 se va, por así decirlo, de vacaciones. 2 semanas además completas, las 2 primeras de agosto en las que no se puede trabajar en los equipos, son semanas por reglamento para que no trabajen los 365 días del año los ingenieros, y los horarios para este último fin de semana antes del parón veraniego son exactamente los mismos a los que tuvimos en Hungría. Horario europeo, no hay ningún cambio por ninguna circunstancia, ni por formato al sprint, ni porque haya un cambio horario como ocurrió cuando fuimos a Gran Bretaña, así que entrenamientos libres 1 y entrenamientos libres 2 el viernes, ambas sesiones 1:30 y 5 de la tarde, entrenamientos libres 3 a las 12:30 del sábado y la clasificación será a las 4 y la carrera la tendremos el domingo a las 3. Como digo, exactamente los mismos horarios, así que por si sois de otro país, pues os pongo aquí en pantalla para que le echéis un vistazo los horarios que hay, pero no cambian en absoluto en comparación a lo que hubo la semana pasada. Y dicho esto, vamos a ir a hablar acerca de lo que ha pasado en el Gran Premio de Hungría, porque por supuesto, al solo tener una semana ahora en la que podemos hablar del Hungaroring, de lo que ha ocurrido, tenemos que hablar ya cuanto antes y vamos a comenzar por la polémica ocurrida. Nos vamos a dejar para el siguiente vídeo muchas otras cosas con respecto a los McLaren, por ejemplo, porque ya creo que hablamos bastante sobre ellos y en el siguiente vídeo sí que os traeremos palabras de los propios pilotos y demás, pero quiero hablaros acerca de la polémica que hubo entre Verstappen y Hamilton. Ya sabemos lo que ocurrió entre Verstappen y Hamilton, ya sabemos un Verstappen que intentó pasarle en varias ocasiones, casi consiguiéndolo, pero luego cometió él mismo también un error, después de un error de Hamilton, y al final esa batalla terminó con una colisión entre los dos pilotos que personalmente, lo voy a decir, error de Verstappen y creo que debería haber recibido sanción. ¿Por qué digo personalmente? Porque no fue esta la decisión de los comisarios y es que post carrera llamaron a los dos pilotos a declarar y los comisarios determinaron en que ni Verstappen ni Hamilton, y es importante recalcarlo de ni Hamilton, merecían sanción. Así lo llegaron a decir. ¿Y por qué digo lo de que es importante recalcar que ni Hamilton? Pues porque es que también se le ha puesto como culpable y es más, no ha habido sanción para Verstappen porque lo que argumentan los comisarios es que Hamilton podría haber hecho algo más porque no ocurriese ese incidente. Y yo aquí me pregunto, ¿qué podría haber hecho Hamilton si Hamilton simplemente estaba en su trazada? Verstappen se quejó de que se movía en frenada, no se movía en frenada, lo que se quejó Verstappen es que se movía porque iba a hacer la curva y de verdad, estar defendiendo yo a Hamilton me parece surrealista incluso en este sentido, que no tengo nada en contra de Hamilton, pero obviamente normalmente suele ser él el beneficiado por parte de la FIA. Hamilton iba a hacer la curva, pero de repente le apareció un coche que se había pasado de frenada, que ya estaba bloqueando, porque luego Verstappen también se ha defendido diciendo no, bloqueo porque me viene Hamilton. No, bloquea porque se está pasando de frenada, básicamente. Se queja de que Hamilton se ha movido en frenada y luego podría haber hecho algo más Hamilton, según comentan. Mi sensación ante esto es que Verstappen era el culpable y salió perjudicado en ese propio incidente. Si hubiera sido Hamilton el perjudicado, si Hamilton acaba fuera o acaba siendo quien recibe daños, desde luego que a Verstappen le hubieran puesto sanción, vamos, no tengo ninguna duda. Pero mi sensación es que como de por sí el propio Verstappen acaba quedando quinto, deciden no ponerle sanción, pero es que me parece un precedente muy malo. Porque hay un ejemplo muy reciente que es el del propio Verstappen con Norris y allí Verstappen sí que recibió sanción. Pero claro, si Hamilton aquí podría haber hecho algo más, allí podría haber hecho Norris algo más. Porque podría haber hecho algo más. Allí Norris tenía pista para haberse ido un pelín más a la izquierda. Pero sí le pusieron sanción a Verstappen. ¿Por qué? Pues porque allí fue Norris quien acabó mal parado, no tanto Verstappen, que Verstappen también, pero no tanto Verstappen, fue peor Norris, entonces le pusieron sanción a Verstappen. Por eso digo que creo que si aquí hubiera sido Hamilton quien hubiera acabado mal parado, sí le hubieran puesto sanción. Pero es que os voy a más.
Esto es un muy mal precedente porque ahora, claro, la próxima carrera hace una acción similar en la curva 1 de Bélgica, un piloto y va a decir, oye, que aquí no pusisteis sanción, pero es que ha habido 2 ocasiones esta temporada que ha pasado algo similar y no han puesto sanción. Una pasada de frenada de un piloto que se lleva puesto a otro y no le ponen sanción. Y tuvo que ver con otro de los pilotos involucrados en este incidente. En vez de Verstappen, Hamilton. Y estoy hablando de la sprint en Miami. En aquella sprint en Miami fue en la salida, Hamilton se pasa de frenada completamente, se lleva puesto a Alonso, Alonso se lleva puesto a Stroll porque lo tenía al lado y Stroll se lleva puesto a Norris, que tiene que abandonar en esa sprint porque lo tenía al lado. Y no le pusieron sanción a Hamilton. Son 2 ocasiones en una acción que de verdad os sugiero que vayáis a verla a la par y veréis que es muy similar. La pasada de frenada de Hamilton aquel día con la pasada de frenada de Verstappen en Hungría, obviamente con sus diferencias, pero la pasada como tal es muy similar y en ambas no han puesto sanción. Ahora se permite esto. De verdad, es un muy mal precedente. Y es que es inconsistencia de la FIA, no puede ser que esto no sea sanción, no puede ser, de verdad. Bueno, claro, inconsistencia, ¿no? Si os estoy diciendo que hay un precedente muy similar, pero es que esto no puede ser que no sea de verdad sanción. Esto, por supuesto, los 2 pilotos tuvieron que hablar al respecto sobre esto posterior a la carrera. Bueno, incluso se encontraron, hay un vídeo que la verdad parece que es Hamilton que está cabreado, luego Hamilton explicó porque Hamilton se acerca a él y como que le da un golpe en el hombro y demás y ya está, y pasa de largo. Explicó Hamilton que simplemente era para romper el hielo, para simplemente, bueno, pues ha pasado esto, pero ya está, vamos a pasar página. O sea que en ese sentido me parece muy bien lo que hizo Hamilton. Hamilton habló sobre este incidente antes incluso de que de que recibiese sanción, de que se investigase básicamente por la FIA, de si hubiese o no hubiese sanción, y él lo que dijo es que esto lo dejaría él como un incidente de carrera. Yo creo que tiene que ser sanción. Bueno, esta es la opinión de Hamilton, que él lo dejaría como un incidente de carrera, encima el propio Verstappen es quien sale perjudicado, esto es lo que dice Lewis Hamilton, y que además él dice que obviamente contra Verstappen sabes que tienes que ir siempre duro, porque siempre Verstappen va a ser muy duro, siempre va a ir al límite y siempre va a haber hostilidad. Por lo que puedo recordar, obviamente nos pasamos del límite. Llegué a la zona de frenada y entonces apareció Max para adelantar al coche que tenías detrás, así que me moví para defenderme. Dejé suficiente espacio en el interior, pero Max bloqueó e iba en una trayectoria diferente a la mía. Yo iba a hacer la curva y él vino disparado hacia el otro lado. Parecía un incidente de carrera y es fácil cometer errores así que no siento que deba haber ninguna hostilidad, pero por supuesto, por su parte, siempre la habrá. Bueno, Max es un piloto duro. En la salida, en la curva 2, he intentado ir por el exterior y él me ha sacado de la pista. Es lo que hacemos en la pista 2, es carreras duras. En este caso se han invertido los roles y no sé, ha sido lo mismo. Pero creo que ha frenado demasiado y ha cometido un error por su parte, creo. También ante esto, Max Verstappen aprovechó para mandar un mensaje a quienes le han criticado por esta acción, diciendo que en otras ocasiones, como el propio Gran Premio de Austria, pues a él le han criticado mucho y que se pueden ir a la mierda. Se pueden ir todos a la mierda. Me echaron mucha mierda en Austria con la gente diciendo que me movían frenada. Estoy moviendo mi coche al inicio y luego sigo recto. Hoy en la frenada no paraba de moverse a la derecha. Por eso también he bloqueado, porque iba por el adelantamiento. Pero he visto que el coche de fuera seguía viniendo hacia mí. Si no, ya habríamos chocado antes, tuve que parar el coche y por eso bloqueé. Aquí es lo que os digo. Haciendo referencia a lo de Austria, sí que es verdad que Verstappen no se movía en frenada. Esto fue Norris que se mueve en frenada, se mueve en frenada. Verstappen no se estaba moviendo en frenada, la cosa es que la frenada que estaba haciendo Verstappen estaba siendo en diagonal en lugar de ser recta. Hamilton no se ha movido en frenada, Hamilton se ha movido a hacer la curva, que es distinto, que es que lo único que Verstappen haya interpretado que se está moviendo en frenada o no, eso es otra cosa, pero no se estaba moviendo en frenada, se estaba moviendo para hacer la curva, y eso no es sancionable tampoco, como no lo era realmente tampoco eso en Austria. Lo que fue sancionable fue en sí el golpe, porque además es lo que os digo, el propio golpe se da no porque Verstappen se mueva en frenada, porque Verstappen las frenadas, al abrirse para que Norris fuese por el exterior en la curva 3, que era la 2 de Austria, bueno, la 3 realmente por número, él
se movía, él luego volvía a frenar yéndose hacia el exterior para luego hacer la curva en el interior. No se movía como tal en frenada, aunque Norris también viese eso. Moverse en frenada es estar frenando y de repente girar para cambiar la trayectoria. Eso no se puede hacer. Lo que han hecho los dos, tanto Verstappen allí como Hamilton aquí, era legal. Lo único a deciros también sobre esto es que la verdad, ha recibido Verstappen muchas críticas después del Gran Premio de Hungría. Yo le critico por la actitud que tuvo, porque sí que creo, y sobre todo golpearse con Hamilton y decir se ha movido en frenada, pues es que su propio ingeniero de pista lo dejó muy claro. Está siendo hoy una actuación de crío, le llegó a decir, porque además se había estado quejando mucho sobre la estrategia, que desde luego la estrategia no fue la más correcta, la de Red Bull. Pero yo le critico por esa actitud más allá, porque sí que fue infantil en algunas ocasiones, pero es lo que queremos de los pilotos. Quiero decir, más allá de ese punto de actitud que quizá le sobró a Verstappen y por eso ha sido muy criticado. Luego están en sí recibiendo críticas pues por el golpe que tiene con Hamilton, que obviamente no es lo que queremos ver, o por el hecho de la carrera que tuvo. Y yo realmente creo que es lo que queremos ver de un piloto. Queremos ver a un piloto que si su equipo se equivoca, se lo diga. Verstappen les dijo que es que le habían hecho una estrategia de mierda y estaba tratando de solucionarlo. Así textualmente se lo dijo en su ingeniero. Sea la mejor forma o no, desde luego que por mucho que a lo mejor no le gustase a su ingeniero, porque su ingeniero estuvo 15 minutos sin hablar con él, por cierto, después de esa radio que retransmitieron en televisión. Más allá de ahí realmente es lo que queremos. Queremos ver a un piloto que vaya al límite, que vaya al máximo, que lo dé todo, que su equipo se ha equivocado en estrategia y estoy arriesgando más porque hay que llegar. Le pedían a Verstappen que guardase neumáticos y es que si guardaba neumáticos él sentía que no iba a llegar al podio y que arriesgase tanto hasta el punto de que se equivocó, cometió un error o no. Bueno, la FIA ha determinado que no cometió un error o no mereció por lo menos sanción y se golpeó con Hamilton y acabó luego incluso peor parado. Pero fue hasta el límite, dio espectáculo. Lo puedes criticar, te puede gustar más, pero luego es lo que le pedimos también esto en sí a los propios pilotos. Quería dejar también esto claro porque ayer hubo algunas palabras, algún comentario que vi en mis vídeos de criticas a Verstappen por esto, por lo otro, y yo, a ver, yo critico a Verstappen porque sí que me parece una actitud que post carrera puedes tomar contra tu equipo. El hecho de criticarles tan duramente, el hecho de decir, bueno, que en verdad yo también quiero ver esto, pero por supuesto, pero yo critico esa actitud y ya al final el broche de oro de golpearse contra Hamilton. Y golpearse contra Hamilton y decir se ha movido en frenada, eso sí que lo critico, pero el hecho de ir hasta el límite, el hecho de me han hecho una mala estrategia, tengo que apretar más. El hecho de, a lo mejor no tenían ritmo para pelear con McLaren. Yo creo que no tenían ritmo para pelear con McLaren. En otras carreras que ha habido no lo han tenido y aún así ha sido Verstappen quien lo ha puesto para ponerse ahí. En esta ocasión no ha sido capaz, quizá también provocado por una mala estrategia del propio equipo. Pero el intentarlo, el buscar ese podio como fuera posible, en un circuito en el que es complicado adelantar o por lo menos intentarlo. La batalla que tuvo contra Hamilton también, no la que golpea, sino antes, justo en esos primeros intentos que tuvo, en ese mismo momento, quiero decir, no me refiero a, porque antes también hubo otra batalla entre Hamilton y Verstappen, pero digo, justo en esa en la que se golpean, pero un par de vueltas antes que había ya comenzado los dos a encontrarse en pista y estar ahí yendo al límite, provocando un error de Hamilton, teniendo él también un error. Quiero decir que Verstappen lo que hizo ayer fue una carrera que ojalá todos los pilotos hicieran. Ojalá todos los pilotos se equivocase su equipo en pista y fuese al límite y fuesen tan... Que obviamente si todos fuesen de esta misma forma, pues acabaríamos con 20 colisiones por Gran Premio, pero que yo creo que es lo que desde luego tenía que hacer. Eso no lo critico, como digo, esa actitud que estuvo teniendo. Dicho esto, por parte de toda la polémica que hubo entre Alonso y Hamilton, que era algo que os queríamos comentar y ayer apenas pasamos muy por alto, solo lo hablamos en sí en el resumen, vamos a pasar a hablar acerca de Fernando Alonso y del equipo Aston Martin, que ya ayer os estuvimos contando que hubo un error estratégico que eso le lastró al piloto asturiano, asimismo él lo hizo saber. Estas fueron las palabras que comentó Fernando Alonso sobre ese momento, llegando a decir que no entendía por qué pararon tan pronto y que desde ese momento realmente él sabía que no iba a conseguir llegar a puntos. Sí, bueno, yo creo que ahí estuvo un poco la carrera. A la vuelta 7 creo que paramos, a la vuelta 8 ya sabía que no íbamos a coger puntos. Hacer 63 vueltas con un set de medias y uno de duras para nuestro coche es misión imposible
Y bueno, creo que todos lo sabemos en el equipo, todos lo hablamos en la reunión de estrategia esta mañana y no sé por qué paramos en la vuelta 7, pero bueno, ahora ya es tarde, intentaremos aprender cosas y llegar a Spa más fuertes. Ayer mucha gente en redes sociales, incluso también yo lo comenté muy ligeramente por encima en el último vídeo que publicamos ayer, se preguntaba que si podría haber hecho Alonso una parada, porque hemos visto que Tsunoda pudo hacerlo y no le salió mal. Y realmente ya lo hemos escuchado. En estas condiciones, ya no solo por el circuito, que Hungría es un circuito exigente, pero si mimas los neumáticos puedes conseguirlo, puedes intentar hacer una parada. Como lleguen no va a ser lo mejor, porque si llega a llegar Aston Martin, Tsunoda estaba vendido, obviamente, pero si lo consigues hacer, al final acabas consiguiendo tener ese beneficio. A Tsunoda le salió bien. ¿Podría haberlo hecho Aston Martin? Pues por las palabras de por sí que comenta Alonso, ya vemos que no. Ya sabemos, Aston Martin este año está siendo un equipo que cuida mucho peor los neumáticos, y ya no es solo que cuide peor los neumáticos en general, sino que encima en este circuito con las temperaturas tan altas, que el Aston Martin funciona además peor con temperaturas altas, no gestiona tan bien las temperaturas se elevan mucho más, aún más elevadas que en otros equipos, y esto provoca que haya más degradación. Entonces una parada era imposible, esto lo digo porque sigue habiendo gente viendo a Tsunoda que ha ganado encima posiciones gracias a esto, bueno, sí, porque él salía décimo, acabó noveno, ha ganado una posición, realmente ha ganado, por así decirlo, 3, porque le ha ganado las 2 a Aston Martin, a su compañero de equipo. Pero Tsunoda quizá por su RB sí que puede intentarlo, Aston Martin no tenía sentido. El problema de Aston Martin es esa parada temprana. Aston Martin de por sí comete un error, que es el hecho de no guardarse un neumático medio extra o un duro. Lo que hubiesen determinado, lo que hubiesen querido, los Red Bull o los McLaren tenían 2 medios, Ferrari también, Mercedes tenía 2 duros, lo que hubiesen querido, pero el problema estuvo ahí. El problema estuvo en los libres 3, que todos los equipos pusieron 2 blandos, gastando un juego de blandos más, teniendo uno menos para clasificación, pero así teniendo un compuesto para la carrera. En el caso de Aston Martin prefirieron no hacerlo y de por sí tener que salir con un neumático blando, porque lo tenías que usar en algún momento, sí o sí, o al principio o al final. En este caso prefirieron al principio. Y eso ya les condenó bastante, ya les perjudicó en sí bastante en el hecho de las posibilidades estratégicas que tenían. Pero es que además el error de Alonso es esa parada tan temprana, porque no tiene sentido. Aquí ya ayer os comentaba yo también que es un equipo pequeño, o sea, fue una actitud de equipo pequeño, una actitud que si son un equipo pequeño, son un equipo pequeño, pero si ellos quieren aspirar a ser un equipo grande y dicen ser un equipo grande, lo que hicieron ayer no es de equipo grande, porque ayer les lanzó un undercut, un Williams, un Haas y un RB, Albon, Magnussen y Ricciardo, y Hülkenberg, pero Hülkenberg para en la vuelta 2 y luego está condenado, y entonces esto le hace el undercut, pero nos olvidamos de Hülkenberg, porque Hülkenberg si lo completa. Estos 3 pilotos le lanzaron un undercut y se defendieron. Y eso no lo puedes hacer. O sí, si eres un equipo pequeño y te conformas con eso, vale. En otra carrera en la que tú estés peleando contra ellos, porque ha habido carreras en las que han estado peleando contra ellos, o en la que incluso has sido superior, o Haas o RB, vale. Pero aquí no estaban siendo superiores. Entonces te defendiste de unos coches que no te estaban siendo superiores, que te hubieran hecho el undercut, sí, como Hülkenberg, pero si tú hubieras aguantado más aún, hubieras además... Si no, incluso Stroll no sale muy detrás de ellos, y Stroll sale detrás de ellos, sale entre medias por una mala parada, alargando más Stroll, es decir, vemos que ahí no le hicieron el undercut, pero es que encima, si te hubiesen hecho el undercut, Stroll pasó con mucha facilidad a todos estos pilotos porque tenía beneficio encima de los neumáticos. Eso no tuvo ningún sentido, y eso es algo que el propio Alonso le sorprendió, porque no solo por el hecho de defenderse de estos, sino porque ellos salieron ya con la mentalidad de los stints, aunque vayamos con el blando, tienen que durar más o menos lo mismo, porque si no, no llegamos. No podía haber un stint mucho más corto que los demás, porque si no, al final ese blando, pues bueno, lo has aprovechado casi al máximo, pero en medio del duro al final vas a sufrir muchísimo, que es lo que le pasó a Alonso. Si el problema estratégico está ahí, en que al final de los stints sufría muchísimo, perdía muchísimo tiempo. Entonces le sorprendió a Alonso, porque ya sabiendo esto, ya sabiendo que tenían más o menos que durar lo mismo, prefirieron salvarse de un potencial undercut de estos 3 pilotos, pese a que salieron guardando neumáticos. El ritmo de Stroll a final del stint, que él duró hasta la vuelta 15, a Alonso lo pararon en la vuelta 7, y el ritmo en la vuelta 15 de Stroll no era mucho peor que el de la vuelta 1, porque estaban guardando neumáticos los 2 Aston Martin.
Encima Alonso por la radio reportó en la vuelta 5 que los neumáticos se sentían mejor de lo esperado, es decir, que ellos esperaban una degradación muy alta debido a las altas temperaturas y al ir con un neumático blando, y estaban consiguiendo tener una degradación mejor de lo esperado, y después de decir eso, en la vuelta siguiente lo pararan. Bueno, nuestro coche ha sido bastante agresivo con los neumáticos todo el año, tenemos mucho desgaste y teniendo solamente un medias y unas duras después de la opción de tener todo blandas que habíamos hecho antes de la crono, sabíamos que teníamos que hacer stints más o menos parecidos en cuanto a vueltas, no podíamos hacer uno muy corto o uno muy largo porque eso iba a ser un precio caro de pagar, así que en la vuelta 4 o 5 creo que dije en la radio que las ruedas se sentían mejor de lo esperado, entonces igual podíamos incluso alargar más de lo previsto en primera parada, y a la vuelta siguiente me mandaron parar, así que fue un poco una sorpresa, pero mira, después de la bandera cuadros es fácil siempre decirlo y hacer la estrategia adecuada. En ese momento seguramente el equipo pensaba que era la mejor y jugamos a esa estrategia y salió mal hoy. Además recordamos que a Alonso le tuvo que dejar pasar a Stroll a final de carrera porque estaba teniendo ya en ese momento mejores neumáticos. Alonso ya hubo un momento en el que no estaba siendo capaz de acercarse más a su Tsunoda porque lo hizo muy bien, empezó a recortar bastante, pero ya hubo ese momento en el que no estaba siendo capaz debido a la degradación que él ya estaba teniendo también en ese final de carrera. Le pidieron dejar pasar a Stroll, en teoría si no pasaba su Tsunoda tendría que haberle devuelto posición. Aston Martin sí que se lo dijo a Stroll que tenían que devolverle la posición en la última vuelta. En la última vuelta quiero decir que es que le dijeron que tenía que devolver la posición, Stroll no hizo caso, aún así Alonso resta importancia al hecho de no haber conseguido el 10º puesto. Me mandaron de dejar pasar a Lance para atacar a Yuki. Estuvo cerca en las últimas vueltas, pero no se pudo y al final, pues bueno, es un punto para el equipo, da igual quien lo coja y a ver si llegamos a Spa más fuertes. Y para finalizar, así ha quedado el Mundial tanto de pilotos como de constructores después del Gran Premio de Hungría. 13ª carrera de la temporada, Verstappen sigue líder, pero Norris por primera vez desde Miami le consigue recortar algunos puntos, aunque desde luego la distancia sigue siendo muy lejana. Leclerc que se mantiene en esa tercera posición, Sainz en la última carrera había estado muy cerca, pero aquí como ha conseguido conseguir más puntos, pues consigue alejarse, están a 8 aún así, están a muy cerca los dos Ferrari y también está muy cerca Oscar Piastri, se empieza a acercar peligrosamente a 5 puntos, ya está únicamente de Carlos Sainz y lo lógico es, no diría en Bélgica, pero sí en Holanda la próxima carrera después del parón veraniego y si a muy tardar Monza debería estar por delante de los dos pilotos de Ferrari y que McLaren tenga un segundo y tercer puesto. Por ahora Hamilton adelanta tanto a Checo como a su compañero de equipo gracias a haber puntuado más en esta carrera y Alonso y Stroll que se mantienen en las mismas posiciones con un Stroll que recorta un punto porque ha conseguido sacar el punto de Aston Martin. En el Mundial de Constructores ha quedado tal casi que el único cambio es que McLaren está por delante de Ferrari. Pudo haber ocurrido en Silverstone por culpa de que Piastri puntuó menos, al final no ocurrió. Pero ya está por delante McLaren de Ferrari, que es lo lógico, lo estamos viendo obviamente. Y cuidado porque se acercan peligrosamente también a Red Bull. Quedan ahora mismo todavía 51 puntos, pero es que 51 puntos en el Mundial de Constructores, llevamos mucho tiempo diciéndolo cuando casi Red Bull tenía 100 puntos de ventaja que se recortan muy rápido. Y como McLaren consiga sacarle este potencial al coche ya en las próximas carreras y Red Bull no sea capaz de por lo menos ser tercero o cuarto, ya digo, obviamente primero y segundo de McLaren, más veces ocurrirá en algún momento en la temporada, creo que va a ser difícil, con tanta facilidad quiero decir que les ocurra, porque aquí realmente la única dificultad que han tenido era quién acababa primero y quién acababa segundo, pero sí que ocurrirá más veces y si en esas ocasiones Red Bull no es como poco tercero o cuarto, cuidado que recortan muy rápido. Mercedes que también sigue en esa cuarta posición, más o menos a la misma distancia que en anteriores carreras, Aston Martin con un punto más, RB con 2 y el resto no han puntuado ninguno, así que así quedan los mundiales después de 13 carreras y antes de que vayamos al último gran premio previo al parón veraniego. Déjame en los comentarios tus opiniones sobre todos los temas de los que hemos hablado. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete y te recuerdo que puedes hacerte miembro. Nos vemos en el próximo vídeo que ocurrirá esta tarde, donde hablaremos de muchas más cosas sobre la Fórmula 1.